everybody, ¿cómo está mi gente bonita? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos a un actor, pero es un actor, Salvador Nájar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en estas magias de la actualidad de la comunicación. Y estoy a sus órdenes, por supuesto, para narrarles algunas cosas que a ustedes les interesen y que yo haya experimentado. Pues muchas gracias, señor, por estar aquí con nosotros este día y pues darnos el chance de entrevistarlo y preguntarle ahí cosillas. Ahora, está bien, perfecto. Ajá. Bueno, sí. Antes que nada, ¿cómo está, señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el día? Pues bien, tranquilito, todo va bien, no hay angustias, no hay muchas prisas, las cosas están bien en general. Y el trabajo, bueno, el trabajo es menos, ya es menos fuerte que antes, con menos intensidad, pero bueno, ahí anda todavía con cosas que a ustedes les interesan mucho, las nuevas series que se están repitiendo. Estoy haciendo algunas cosas de esas series que tuvieron mucho éxito algunas hasta hace decenas de años y ahora se repiten. Claro, ¿redoblajes? Pues no redoblajes, sino que han vuelto a hacer las series, o sea, nuevas versiones de ciertas series que fueron famosas en su tiempo, sí. Bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas, señor, que como digo yo es lo que el público quiere saber. Y pues la primerita es, ¿cómo comenzó usted en el mundo del doblaje? Bueno, para empezar, estuve trabajando en algunas cosillas y caí en un programa de radio, de radio por control remoto, o sea, a control remoto. Y de ahí, pues, me hice ya una parte de ese programa, hacía comentarios, cantaba con mariachi, en fin, era un programa digamos, no era nada escrito, era todo espontáneo. De ahí fui a la W, en la W comencé a hacer radionovelas y ya ahí me conecté con todo lo que era el mundo artístico de esa época, porque la XCW, que era la voz de la América Latina desde México, era la estación de radio más importante y tenía muchos eventos y contaba con los mejores elementos en todo tipo de disciplinas. Música, actuación, locución, imitación, en fin, todos eran los mejores que existían en ese momento y se reunían ahí. Entonces, de ahí intercambiábamos trabajos, digamos, nos invitábamos unos a otros a un trabajo, a otro y a otro. Nació la televisión mexicana. Todo esto cuando ingresamos, pues no eran programas grabados, sino que eran simplemente al aire y desaparecían una vez ya realizados. Así como fue ahora en mis investigaciones también sobre el doblaje de voz, pues así fueron los primeros doblajes de voz o lo que era su equivalente en épocas muy, muy lejanas, que se hacía la voz desde atrás de la pantalla y era doblaje en toda forma, pero no se grababa todavía. Y así empecé yo en esto, y de ahí fuimos a televisión. Estuve en la primera televisora latinoamericana, que fue el Canal 4 de la Ciudad de México. Luego fui a los doblajes de cine, que eran los que se estilaban, que siempre han existido el doblaje de cine. Hay una parte del doblaje nacional de cada lugar que hace cine, que se llama reposición de diálogos, sí, y que se hace ya por costumbre, que es reponer los diálogos que se hicieron al filmar, pero ya dentro de un estudio bien controlado, para que no haya sonidos parásitos y demás. Entonces, esa post-sincronización, ¿sí?, o reposición de diálogos, es parte del cine, y ahí lleva también algunas personas que o no pueden doblarse a sí mismas o no están en el momento en que se hace el doblaje o realmente no tienen la capacidad para
para doblarse a sí misma, o sea, para hacer esa reposición de sus propios diálogos. Entonces entra otra persona que ya es un doble de voz. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Íbamos a los estudios de cine y doblábamos películas, incluso películas de español, ¿verdad? Como estoy diciendo. Doblábamos películas de España, eran coproducciones con México. Las hacíamos para que no hubiera el acento. Y, en fin, estaba muy nutrida la cuestión del doblaje. Y en ese tiempo, pues no llamaba la atención porque todavía no se hacía lo que ahora ustedes conocen como doblaje de voz, que es ya el doblaje de traducción. Ese doblaje de traducción lo empezamos a hacer cuando tuvo el auge la televisión, y la televisión requirió de más producción, porque la televisión comenzó con 4 horas de 4 horas de transmisión al día, y después pues fueron necesitando más y más y más. Y la producción era muy cara, o sea, sale muy caro, como ustedes entenderán, pues músicos, locutores, técnicos, actores, cantantes y todo lo demás, para hacer un programa. Era más fácil lo que se les propuso después, ya por ahí de los años 52, 53. Se propuso que los Estados Unidos vendían unas películas que se llamaban telefilms, que ya los programas los hacían primero filmados en 16 milímetros y luego ya los pasaban a la televisión. Entonces quedaban ahí las películas, y esas películas pues eran programas filmados con muy buena calidad. Aquí lo que se hizo de los intentos fue que filmaban, o sea, pasaban el programa, y al momento de estar pasando del mismo monitor de televisión se filmaba en 16 milímetros, y esos era lo que se reproducía para otras estaciones de la República, que tenía muy mala calidad porque era filmado del monitor de televisión. Pero bueno, aquí fue al revés. Primero se filmaba lo que hacían en Estados Unidos, lo filmaban, y luego ya lo transmitían por televisión. Entonces siempre era pues de primera calidad. Claro. Esos los empezaron a vender a las empresas de televisión, y desde luego por las empresas de televisión se ahorraban mucho dinero porque por pasar, o sea, por pasar un programa les costaba una X cantidad que era muy inferior a la que se pagaba cuando producían un programa completo. Entonces ahí se fue haciendo muy necesario el comprar esos telefilms de los Estados Unidos en principio, y eso es lo que requerían, era precisamente el cambio de idioma. En ese cambio de idioma, en esa necesidad de la televisión necesitaba más producción, la producción aquí salía más barato y se podía comprar con mucha facilidad para el uso de los programas estos, pero el problema era la voz, el problema era que el idioma en que venían las películas pues no era el propio del país. Entonces ahí pues nosotros tuvimos un auge trabajando para la televisión, haciendo doblaje de televisión, y las mismas empresas de doblaje de voz se convirtieron en independientes porque ya no trabajaban para los estudios de cine solamente, sino que trabajaban para las productoras extranjeras, como ven ahora, ya de cualquier país, ¿no? Así se fue haciendo, se fue creando el doblaje. Yo fui recorriendo eso a través de ser un actor infantil en la XW, básicamente de radionovelas, que desaparecieron también, porque a su vez resultó más barato, en vez de pagar la producción de una radionovela, pues mejor recibir dinero por pasar discos. Entonces, yo como estación radiodifusora digo, pues ya no voy a gastar y me van a dar dinero en vez de eso. Y así se fue, digamos, fue transformándose en las grandes épocas de la dramaturgia por radio y por televisión y todo, y terminó siendo pues una compra de material ya hecho o recibir dinero como los discos, ¿no? Al pasar los discos, cada vez que pasaba, pues recibían una cierta compensación. Y así se fue desapareciendo el mundo pasado de la producción de programas. Así es como vinimos a dar a esta época en donde pues el doblaje, que era sumamente desconocido,
totalmente desconocido, a nadie le importaba, incluso era despreciado por los mismos actores. Y ahora con esta importancia que se ha creado con las series y dibujos y todo esto, pues resulta que ahora adquiere una gran importancia y entran todos los fanáticos a rescatarnos de nuestro lugar escondido, nos sacan a la luz y nos llevan a convenciones, y esto se convierte otra vez en teatro y los actores volvemos a estar en un escenario. Más o menos y en el caso mío personal, bueno, pues he estado haciendo televisión, hice cine, también nos llevamos una empresa de doblaje a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, me llevé también un proyecto y me llevé lo que se llamaba el teatro de comedia ligera. Ajá. Ese teatro tenía mucho éxito aquí en la Ciudad de México entre los años 70, 80, que luego ya degeneró en el cine de ficheras, pero era algo que la gente disfrutaba mucho. Y se abrían teatros por todos lados, cualquier estacionamiento servía para ponerle un techo y era una carpa. Entonces vino la época de las carpas, hacer muchas carpas para pasar ese tipo de teatro, el cual, digo, yo también me lo llevé a Estados Unidos y tuvo un éxito increíble, y se hizo allá incluso el primer teatro que se utilizó, que contraté para este tipo de eventos. Terminaron poniéndole el Teatro Blanquita, o sea, como el de aquí, y era en el este de Los Ángeles, en California. Así que, pero el doblaje me absorbió demasiado y ya no teníamos, hicimos cabaret también y hice publicidad, fui locutor de publicidad, un locutor muy afortunado durante decenas de años. Tenía yo cuentas pues más o menos importantes, como esta que ustedes saben, la última que me quedó, que era la de Zucaritas, ¿sí? Claro. Que ya dejé de hacerla, pero bueno, era una de tantas. Tenía también la de la sección amarilla, que es la del directorio telefónico. En fin, había cuentas muy importantes. Y entonces mi vida está muy, muy nutrida de profesiones, ¿no? Dentro de la misma profesión. O sea, Claro. actor, locutor, cantante, en fin, una serie de cosas que se van dando conforme se van necesitando. Y pues yo soy un trabajador del ambiente del espectáculo. Y haciendo cabaret también puse un espectáculo de doblaje en cabaret, que tuvo bastante éxito también. En fin, he hecho después, bueno, estuve también en la universidad y estuve haciendo teatro universitario, estudié dirección teatral. Fui, bueno, una de los eventos a los que nos invitaron importantísimos. Bueno, propuse que pues, las lecturas no fueran algo simple, que las lecturas eran bastante incómodas cuando eran por obligación y planas. Entonces dije, pues si estamos en teatro, de lo que se trata es de hacer lecturas, pero dramatizadas. Y esto Claro. fue en 1990, hicimos en un evento muy importante para todas las instituciones culturales que existen en mi país. Se estaban metidas en esto, o sea, Bellas Artes, Conaculta, la universidad, el Instituto de Investigaciones Rodolfo Sigli, o sea, eran todas las más importantes instituciones culturales que estaban metidas en eso. Y a mí se me ocurrió hacer las lecturas dramatizadas, una idea que propuse y que tuvo mucho éxito y que varias personas resultaron beneficiadas con ello, y que se estableció ya como una moda. Algunos profesores polacos le llamaron la nueva dramaturgia mexicana, o sea que, y algunos profesores extranjeros abandonaron ciertos proyectos que tenían de ahondar en el teatro y pues de mantener un estudio profundo de una obra especial, y la cambiaron por las lecturas dramatizadas, cosa que me da mucho gusto. Entonces, esas son de las cosas. Lo otro, bueno, pues habernos llevado una empresa mexicana a Hollywood, California, o sea, a la meca del cine. También fue otra aventura fuera de lo común,
que tuvo un resultado increíblemente importante para la historia del espectáculo, porque de ahí surgieron, a raíz de esa empresa que llevamos, surgieron otras empresas ahí mismo y luego se dispersaron algunas empresas por toda Latinoamérica. Y ya ahí tenemos el doblaje de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Entonces, todo eso a raíz de esa aventura que hicimos, ¿no? Que realmente fue por un conflicto de intereses económicos, en donde pues a los productores los presionaron para que no hicieran doblaje allá, porque estaba resultando demasiado importante. Y una empresa televisora de aquí del país iba a entrar a hacer doblaje. Entonces, para autoprotegerse, desde antes de entrar, fue a prohibirles que hiciéramos doblaje allá, diciendo que no iban a pasar las grabaciones de allá en sus canales. Entonces, pues no les quedó otro remedio a los productores norteamericanos que aceptar y dejar de hacer doblaje allá. Uh-huh. Pero la respuesta de ellos, al parecer, fue, pues ahora distribuyo mi doblaje y lo hago en varias partes para no tener ya, o sea, que no esté todo en una sola canasta, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tiene que ver con la historia de los pasos estos que hemos dado, que no son los tradicionales, uh-huh, que no son lo acostumbrado. Creo que ya me extendí, así que háganme. No, de hecho es muy interesante porque pues usted ha pasado por muchas cosas usted vio cómo creció el doblaje, entonces la verdad es muy interesante escuchar ese tipo de cosas porque muchas veces las desconocemos por completo. Sí, es poco conocido porque a raíz de, no sé, el 2008, 2010, ahí empieza a conocerse el doblaje. Y ahí empiezan a darle foro para estos medios nuevos de comunicación. Casualmente, dentro de todas las actividades estas que les digo, que son muy diversas de las que hago, también se me ocurrió escribir un libro para homenajear a esas personas que he admirado mucho desde niño y que ya desaparecieron y que ya fallecieron y que me parecía injusto que no se recordara su memoria, porque eran personas muy valiosas, entonces empecé a escribir un libro, después pues el libro me comprometió a buscar, definir qué era el doblaje, y luego me obligó a buscar de dónde son las primeras manifestaciones de doblaje de voz, y pues me llevó hasta 1895, 6 meses antes del inicio del cine mundial con los Lumière. O sea, muy interesante, para mí ha sido una aventura muy interesante el desarrollar todos estos proyectos, porque, pues, hombre, recorrer la historia del doblaje de voz es, como le puse el título, En busca de los orígenes. Uh-huh. Entonces fui buscando los orígenes y cada cosa que era sonido en el cine, pues tenía una relación con el doblaje de voz actual. Claro. Y eran los explicadores de películas, por ejemplo, unos tipazos, unos señores que metían a la gente, bromeaban con la gente, luego se ponían a un lado de la pantalla y iban señalando todo lo que sucedía y decían, miren, esa muchacha, que ven ustedes es el villano, cuidado, porque es malo, vean. O sea, hacían su propia versión de cada peliculita y era muy interesante. Los explicadores de películas son unos tipos muy interesantes que son hasta, digamos, desde mi punto de vista, se antoja representarlos en teatro. Luego, pues los anteriores son los voceadores. Me encontré con un tipo de actores, ¿sí? Profesionales, que crearon una cosa que se llamaba cine parlante, ¿sí? Y ese cine parlante, desde que se hacía, ya se quitaron el exceso de maquillaje en los ojos y la boca y todo esto, para dejar de hacer mímica, y se dedicaron nada más a modular con más amplitud, mover la boca más ampliamente, porque luego iban con sus libretos y todo, se ponían detrás de la pantalla y repetían lo que habían dicho cuando los filmaron. Esos fueron los voceadores del cine parlante. Me parece también increíblemente interesante
el haber llegado a conocer esos personajes y a sacarlos de un pedacito aquí, otro pedacito allá, y construirles una historia corridita, y que viene terminando en ser lo que es ahora el doblaje de voces, que lo que no tenía era en dónde grabarlo. O sea, aunque en principio ya existían los discos y se hizo doblaje con discos, doblaje de voz con discos, pero imagínense poner de acuerdo una orquesta, los actores, a los efectos físicos y todo, para que todos estuvieran bien en una sola toma. Si algo se echaba a perder, pues va para atrás o te empezar otra vez. Entonces es interesantísimo esta aventura de las cosas técnicas del doblaje de voz. Pues la verdad es algo muy extenso. Yo hasta donde conocía era esta parte que usted comenta, donde en el mundo del doblaje, pues uno de los principios fue cuando salió lo que usted llama como el cine parlante, ¿no? Ajá. Esa era la parte que yo conocía solamente. Sí, bueno, ahí hay bastante historia como para repasar, para recordar, para afirmar, para ampliar. Pero bueno, el hecho que mencionamos normalmente fue que un 12 de junio, el señor Louis Lumière, que pues, los hermanos Lumière y su papá tenían una fábrica de fotografía, en fin, y que andaban haciendo filmaciones precisamente para exhibirlas después, 6 meses después, o sea, esto fue en junio. En diciembre, el 28 de diciembre, hicieron la primera función pública que cobraron y todo, y pasaron 10 peliculitas de las que ellos filmaban. Ya saben, ya las conocen ustedes, están por ahí, que si la llegada de esto, el bebé, la papilla del bebé, en fin, son peliculitas cortas, pero pusieron 10 para llenar pues una función de aproximadamente una media hora. Entonces ya sabrán qué cortitas eran. Pero en la filmación de todas esas hicieron una filmación 6 meses antes de esa función pública, en donde era el desembarco de los congresistas al Congreso de Fotografía. Y cuando estaban desembarcando, el alcalde del lugar, el señor de apellido Lagrange, les dio la bienvenida a cámara, y al proyectar la película se puso atrás de la pantalla y dijo lo mismo que había dicho cuando les dio la bienvenida. Y luego también hicieron un doblajito de un científico de la época, Jensen, con Monsieur Lagrange, que también, o sea, los dos conversaron un poco, y eso también se sonorizó en vivo desde atrás de la pantalla, los personajes estos. Entonces eso me llamó la atención como para mencionar el principio del doblaje de la voz. Es el documento más antiguo que me pude encontrar, y bueno, y además es un documento que avala el principio del cine y el principio del sonido en el cine, sonido natural. Así que es inmenso, creo yo que es muy interesante. Está en el libro, este libro que ha tenido una serie de cosas interesantes por un lado, tristes por otro, pero que se unió por alguna extraña circunstancia de esas que suceden. Cuando saqué mi libro, cuando lo publiqué, realmente no lo publiqué como se publican los libros, sino que yo abrí un blog para meter mi libro y con una clave para que los editores lo descargaran y vieran, para que me dieran su opinión si querían o podían editarlo. Y ante una serie de problemas que tuve durante mucho tiempo, decidí quitarle la contraseña y dejarlo abierto para cualquier persona que quisiera enterarse. Así fue, y así ha vivido ese libro durante pues, casi 10 años. Fue benéfico para muchos estudiantes de universidad, muchísimos. Hizo que se pudieran graduar estudiantes. Algunos de ellos, les digo que es lo curioso, no por el libro en sí, sino por la existencia del libro. Me escribieron para agradecerme que se habían podido graduar porque sus asesores, sus sinodales, sus profesores,
decían que no podían graduarse porque no había bibliografía de eso. Cuando sacaron la Biblia, dijeron, mira, aquí está este libro, lo descubrieron, lo mostraron a sus profesores, y los profesores dijeron, bueno, déjamelo, lo vamos a leer, y ya te puedes graduar. Entonces sirvió de mucho, no solamente por lo que contenía, sino por existir. Y de ahí en adelante, bueno, pues como se abrió vino un apetito voraz por los datos del doblaje que nadie conocía. Esas personas que estaban olvidadas ahora son personas tan familiares para ustedes como un Edmundo Santos, que don Edmundo pues era una persona muy importante que pues ya estaba olvidada para el año 2000. Y ahora pues ya es alguien tan familiar. Y, bueno, todas las personas, Narciso Busquets, en fin, personajes importantes. Entonces eso con el libro se sirvió de base para los que andaban buscando los datos. Y el libro pues los llenó de datos, de quién hizo, por qué, cuál serie, en qué canal, qué año, en fin, esa serie de cosas de tantas. Bueno, el libro que hice terminó constando de 526 páginas, así que había suficiente espacio para regodearse en datos y anécdotas y cosas. Entonces es una crónica, realmente es una crónica de lo que he vivido, que son muchos años. Tengo 64 años de carrera en doblaje. Entonces, pues allí quedó ya, por lo menos ya tengo la tranquilidad de que ahí quedó mi aportación. He esperado que vengan más libros, que vengan pues cosas que lo reformen, cosas que lo complementen, cosas que lo nieguen o que lo aprueben. Y pues no veo mucho entusiasmo en otras personas. Actualmente me han mencionado que se están haciendo algunos libros, ojalá sea cierto, porque esta especialidad sí merece un estudio, porque en esta especialidad habemos muchos que la practicamos, pero muy pocos que nos vamos al aspecto de la teoría, que nos vamos al aspecto de cómo se debe llamar, cuándo vino, por qué, o sea, todo el aspecto teórico de lo que es el ambiente del doblaje de voz realmente es muy poco conocido, si no es que desconocido. De hecho, es como que en la actualidad muchas personas incluso desconocen la palabra doblaje, ¿no? Exacto. Por ahí, bueno, pues explicamos que de acuerdo técnicamente a cómo se creó la palabra doblaje y lo que quiere decir, pues es que es un doble de voz. O sea, quiere decir, es una voz de un ser humano para otro ser humano. Y actualmente dicen doblaje a narraciones, a caricaturas, que ahora les llaman anime también. Entonces, todas esas cosas, desde el punto de vista técnico, no son correctas. Una narración es una narración, no hay una persona, no hay un ser humano que se le esté dando voz, sino que cada narrador en cada idioma pues es distinto y es original, es una versión. La versión en francés, la versión en italiano, la versión en alemán, la versión en español. Son versiones, pero no son doblaje. O sea, digo, ya a lo que me refiero, ya en el aspecto de la teoría del doblaje, hay mucho trabajo por hacer, empezando por aclarar los términos, ¿no? Se discute todavía en Latinoamérica y en México y demás, que en algunos lados les gusta que les digan doblajistas o doblistas, y en otro lado, acá en México, prefieren ser llamados actores de doblaje, y bueno, en algunos países no son actores, son locutores, entonces no les gusta que les digan actores de doblaje. En fin, todavía eso está en debate, todavía eso está en proceso, y no se ha hecho ningún foro, no se ha dado ninguna, digamos, mesas o reuniones o cosas así para aclarar y llegar a un acuerdo continental de cómo se le debe llamar. Claro. Incluso el loop, llamarle loop, otros lo podrían llamar fragmento, otros le llaman take, o sea, hay mucha diferencia en español de los términos en general, de los términos más usuales. Y eso también pues amerita teorizar y llegar a un acuerdo, a un consenso. Claro.
Pero bueno, yo se los pongo como propuesta e incluso también pues el hecho de darle voz a un dibujo, y ahí ya incluimos lo más importante para ustedes ahora, que es el anime. El hecho de darle voz a un dibujo no es doblaje, porque no hay una persona a la que estén doblando, no es un doble de voz, porque los dibujos no tienen voz. Sí, por más que digan, no es que la voz original es en japonés, no, esa es la versión en japonés. ¿Sí? Porque no hay un actor original. Lo que es original es un dibujo. Entonces eso pues propuse y parece que se discutió a través de Facebook y parece que se aceptó por la mayoría el hecho de usar una palabra y decir voz humanizar. O sea, en vez de decir voy a doblar a la rana René, voy a voz humanizar a la rana René. Entonces, suena bien. En el libro lo pongo también con la opción de decir sonorizar un personaje, pero queda un poquito amplio el término. Sonorizar es demasiado. Sonorizar se le puede aplicar a muchas cosas. En cambio, voshumanizar es más concreto. Voshumanizar a Goku, voshumanizar al auto que habla, ¿sí? O sea, lo que son los aparatos, las cosas, los animales que no son personas y no tienen una voz humana, pues se voshumanizan. Esa fue mi propuesta y parece que tuvo cierto éxito. Veamos cómo se desarrolla, ¿no? Pues la verdad es un tema muy interesante porque, como usted dice, no hay teoría, no hay mucha teoría dentro del mundo del doblaje. Y pues mucha gente vive de acá creyendo más de lo que escuchan que de lo que realmente es. Sí, sí, y además, pues, pues ya llega un momento que los mismos seguidores se aburren de escuchar lo mismo, las mismas vocecitas que hacemos, las mismas palabras para esas vocecitas, y ya necesitan nutrirse con más información, o sea, ya necesita existir una teoría para que según sus apetitos, según sus deseos, según su tiempo, sus posibilidades, puedan avanzar o no avanzar en el conocimiento de lo que es el doblaje, que es un tema de temas. O sea, el doblaje lo podemos ver como algo comercial, lo podemos ver como algo cultural, lo podemos ver como algo de idioma, como algo laboral, como algo de derecho internacional. O sea, tiene muchas facetas, tiene muchas lecturas el doblaje de voz. Y bueno, y hay grandes detractores del doblaje de voz que en lo personal me parece un poquito absurda la actitud de los detractores porque el doblaje es una opción. El doblaje no es una imposición, el doblaje de voz. Estoy hablando del doblaje de voz traducida. No hay una imposición, solamente es una herramienta que sirve para que muchas personas entiendan lo que otras personas en otras partes del mundo disfrutan. Claro. Sí, o sea, llantos, risas, lo demás lo pueden compartir con personas de diversos idiomas, gracias a la herramienta que es el doblaje de voz. El doblaje de voz no es un arte. Dentro del aspecto de dramaturgia, dentro del aspecto histriónico, pues sería una de las fases más de menos nivel dentro de esto, porque pues empezamos por teatro, en donde se crea todo el fenómeno de la actuación completo, el público, la gente, y todos hacen una vivencia en donde todos participan. Hasta la radio es mucho más completa que el doblaje, porque en la radio uno crea a su personaje, le da su ritmo, le da sus tonos, le da sus cosas, le entrega a uno su personalidad a un personaje. Y ese personaje es más la creación del actor que un personaje en donde se está reproduciendo pues cierta actuación que ya está hecha. No quiere decir que no haya capacidad, o sea, que no haya posibilidad de aportarle algo más a eso que vemos. Pero es más difícil que algo en donde pues es como dice, haga usted lo que quiera, bueno, pues hago lo que quiera, pero no, claro, haga usted lo que hizo esta otra persona y hágalo en el tiempo, en la forma, y dé usted el sentimiento y cosas que da este señor. Entonces es un poco limitado, entonces no tiene la amplitud, la libertad
como para crear. Y luego, lo peor es que el doblaje, como es industrial, se hace a una velocidad en donde no hay tiempo suficiente para elaborar, para estar consciente de lo que está uno haciendo. Es más, a veces no hay tiempo suficiente ni para que algunas personas lean correctamente el texto. Claro. Sí, va a ser difícil de entender, pero a la velocidad que se hace, la velocidad misma que se hace impide que se puedan crear situaciones emotivas profundas. Digamos que eso nos da una actuación que podríamos llamar una actuación convencional. ¿Por qué? Pues porque es rápido, o sea, ahí no puede uno pensar más que leer, marcar sus pausas y empieza uno, o sea, ensayo y toma, ensayo y toma. Entonces, esa velocidad, pues lógicamente no permite que nadie profundice. Si no lleva ya uno unas herramientas, un baúl de herramientas y de trucos y de cosas, no podría trabajar en doblaje, porque el doblaje va a una velocidad que no da tiempo de que le expliquen a uno de qué se trata. A veces ni conoce uno el personaje y a veces sale uno de la grabación y sigue sin conocer el personaje, no supo lo que hizo, ¿no? Así que si vemos ya la realidad, pues está muy distante de algunas cosas que ya se le han puesto, unas aureolas que realmente no tiene. Es un trabajo muy interesante, pero no deja de ser eso, una labor, una tarea, ¿sí? Claro, una profesión. Sí, sí. Entonces, visto así, pues pierde bastante de la idea esa de, ¿sí? No podemos decir, ay, a mí por ejemplo, hacer la rana René en Plaza Sésamo me desgastó, tuve que ir con el psicólogo para que me regresara porque me tragó el personaje. Esas cosas no se pueden dar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay esa profundidad que puede haber en otras actuaciones, en actuaciones de otras especialidades. Y esto sí, el doblaje sí se puede hacer muy bien, pero necesita los 3 elementos que requiere casi cualquier cosa. Es tiempo, dinero y gente profesional. Claro. Y eso cada día se va haciendo más escaso. Entonces el tiempo definitivamente ya se lo llevaron. El tiempo desde que se contabiliza como economía, pues ya no hay tiempo. Las personas especializadas, pues ya no hay suficientes personas especializadas, ¿sí? Y el dinero, bueno, pues es lo que más se escamotea y es lo que más causa problemas, porque, bueno, yo le puedo pagar a un señor muy importante, muy culto, su cultura vale, sus conocimientos valen, pero cuando le pago 10 centavos, hay 2 opciones. O se voltea y se va sin decirme nada, o se convierte en un trabajador de 10 centavos, por sentirse obligado, pues, a seguir ahí. Entonces, esa es la parte difícil de la que no se habla mucho de la economía, parece que está prohibido hablar de la economía y es la que está causando todos los problemas. Los Star Talents es un problema de economía y los Star Talents, el problema que se manifiesta con los Star Talents no es que sean Star Talents, es que están cobrando más. Entonces, como ven ustedes, son esas cosas que están guardadas y que pues, no se pueden hacer públicas, pero que existen. Entonces, poco a poco las van a ir descubriendo. Ya en Facebook se maneja mucho los problemas de la economía, que ahora hay empresas que ya ni son empresas, o sea, ya son personas lanzadas al ruedo que cobran nada y que lo hacen regalado y que no pagan nada y bueno, pues las personas que viven de esto, pues lógicamente tienen que negarse a trabajar porque no les conviene. O sea, no conviene pagar por trabajar. Por un lado, los seguidores pues están presionando para que uno continúe haciendo el personaje, para que siga la voz original. Y por el otro lado, pues está la presión de que
de que a veces no es conveniente en forma económica hacer ciertos proyectos. Entonces está esa situación allí bailando, pero mientras podemos hablar, o sea, ahora podemos hablar de las maravillas que se logran con el doblaje de voz, que sirve como maquillaje para los personajes, porque hay personas que tienen una voz que no funciona, se les pone una voz bella y cambian totalmente, ¿no? Hay dos películas que me gustaría recomendarles. Uno es El artista, y la otra es Cantando bajo la lluvia. Claro. Ahí se manifiesta muy bien este tipo de problema porque es de cuando el cine adquirió sonido y sirvió para destronar a muchas estrellas de cine. Y el cine, pues también tuvo el problema de que en cuanto tuviera sonido, porque el cine estuvo mucho tiempo con sonido, pero sin textos, o sea, no había diálogos. Y las primeras películas sonoras son diálogos muy pequeñitos, y todo después se siguieron con música, porque la música es universal. Y el problema era que tenían un mercado mundial, y ya si le ponían un idioma, ya no iba a ser mundial. Entonces el doblaje vino a resolver todo eso. El doblaje es la Cenicienta. O sea, el doblaje es magia, o sea, es una llave que le da a cada producción, una llave mágica que le abre un mercado de cientos de millones de seres humanos, o de miles de millones, como en ciertos países que tienen mucha población. Pero digamos, en español, bueno, pues es una llave que da un mercado de más de 500 millones de seres humanos, de los cuales el 20 o 25% está aquí, en nuestro país, en México. Así que todas esas cosas son los puntos que normalmente no se tratan en las conferencias de esto, y que pudieran ser interesantes para mentes que busquen más allá de la vocecita, que busquen más allá de la anécdota y de este personaje me agota. Claro, bueno, espero sus preguntas para salir de este momento un poquito triste, pero real. Pues vamos a salir a las cosas. Hay muchas cosas también agradables, o sea, estamos tocando las partes que no se tocan normalmente, que son un poco tristes, un poco delicadas, pero lo demás es muy festivo, lo demás también es una auténtica alegría. Y el hecho de que con una voz pueda uno emocionar a las personas, pues es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Y nos han sorprendido muy gratamente los seguidores porque nos han sacado de nuestra cueva. Hemos mencionado, y ya se hizo tradicional mencionar, cómo nos decían los actores de teatro al principio del doblaje. Nos llamaban los heroicos mineros del arte. Ya ustedes se pueden imaginar por qué, ¿verdad? Metidos en una sala oscura, sin que nadie nos conociera. Digo, nadie nos conocían del doblaje. Nos conocían por las radionovelas, las telenovelas, el cine, el teatro, pero no nos conocían como actores de doblaje. Éramos los heroicos mineros del arte. Actualmente ya no. Actualmente las personas más famosas, pues se les cae la baba porque los inviten a doblar una película de las que todavía se hacen con muy buen gusto y mucha capacidad, que son, por ejemplo, las películas de Disney, ¿no? Y en general las películas que van al cine tienen otro tratamiento y tienen otro presupuesto y tienen otro personal. Entonces eso sigue conservando las ventajas del doblaje de voz. O sea, son hechas con presupuesto, con personas especializadas y con tiempo suficiente. Entonces, esas son todavía lo que nos queda del buen doblaje. Y bueno, si meten ahí un Star Talent o no, bueno, es otra cosa, pero de que son más cuidadas y de que conservan la belleza del doblaje de voz como debería hacerse siempre. Y fíjese, ahorita usted que está tocando todo este tema y que ahorita las personas, de hecho, de este lado están diciendo, están muy emocionadas por todo lo que usted está contando. Y la verdad es algo sorprendente como usted lo cuenta, porque, como dije anteriormente, no se suele contar este tipo de
de temas o nunca se adentran mucho ese tipo de temas. Ajá. Y la verdad nos alegra mucho escuchar este tipo de cosas y, por ejemplo, que menciona lo de su libro y todo eso, porque hay mucha gente que le interesa realmente, o sea, más allá de los fans de las voces, hay mucha gente que le apasiona esto y que realmente le interesa saber más acerca de este tema. Sí, definitivamente. Y creo, es más, yo fui muy jactancioso al principio con el libro porque les decía, les aseguro que si ustedes leen este libro, van a saber más de doblaje que muchas de las personas que están haciendo el doblaje. A ese grado es porque también, pues, no ha tenido dentro del doblaje de los profesionales, de mis compañeros, no ha tenido toda la atención que podría merecer. No estoy diciendo para alabarlo, no estoy diciendo estoy diciendo para conocerlo y para criticarlo si es necesario, ¿no? Pero no, ellos se van sobre una cosa que podríamos llamar la historia oral, la tradición oral, que nos cuenta de un grupo con el que yo trabajé al principio de esto, un grupo que fue seleccionado en la XW precisamente y se los llevó la Metro Golden Mayer para Nueva York en el año de 1944. Y entre 1944 y 1947 estuvieron yendo y viniendo, unos estuvieron más tiempo que otros, otros fueron y vinieron, y así se hicieron películas de doblaje de voz en español en Nueva York. Entonces, esas personas llegaron aquí a México y esos fueron los que establecieron aquí las buenas reglas del doblaje. Y esas personas son las que menciono en el libro y con las que yo conviví y trabajé intensamente, porque trabajábamos muy intensamente. Ya les expliqué que el asunto era por la necesidad que tenía la televisión de producción y que tenían que hacer el cambio de idioma para poder transmitir todos esos programas que les resultaban más baratos. Y entonces esas personas, y bueno, los que estuvimos al principio de esa oleada, estamos hablando aquí, podríamos decir, el doblaje para la televisión, ya no para el cine, sino para la televisión. Eso trajo una labor intensa de todos nosotros y nos veíamos más nosotros al día que con nuestras propias familias, porque trabajábamos horas extra siempre, ¿no? O sea, no había límite porque todavía no ingresaban los sindicatos a tener control de esto. Y entonces empezábamos una película a las 8 o 9 de la mañana y podíamos llegar a terminarla hasta las 6 de la mañana del otro día. Wow. Como verán, pues yo era un niño y ya no hallaba dónde esconderme para dormir, pero entonces, y luego los que teníamos los estelares, que por fortuna o lo que sea, a mí me tocó ser estelar en la mayoría de las series, pues teníamos llamado al otro día en una nueva sala, con un personal técnico distinto, con un director distinto, pero los estelares éramos los mismos. Entonces no podíamos dormir lo suficiente, ¿no? Y andábamos durmiéndonos aquí o allá. Pero bueno, al mismo tiempo la respuesta económica era muy buena. Valía la pena la desvelada y valió muchísimo la pena porque casi todos tuvimos muy, digamos, ingresos importantes, ingresos que cambiaban el estatus de la mayoría de nosotros. Estamos hablando de que se pudo tener coche, casa, etcétera, todas esas cosas que uno busca se podían tener a través del doblaje. Y esos heroicos mineros del arte, pues actualmente son muy, muy apreciados por los seguidores y además, pues ya en muchos países, gracias a esta comunicación maravillosa nueva, porque les he de decir que cuando comenzamos, o sea, cuando yo comencé, grabábamos en película, o sea, el sonido se grababa en una película. Se tenía que mandar revelar la película para poder escuchar lo que habíamos grabado. Imagínense nada más de que estoy hablando casi de la era de piedra, ¿no? Y luego ya vino el magnético, que ese ya se podía grabar y volver a grabar. Y después ya vinieron todas estas maravillas, ¿no? El sonido, bueno, ya vino el sonido
estereofónico, y luego el sonido digital, y luego los satélites, y luego la fibra óptica, y todas estas maravillas actuales, y bueno, el internet finalmente, y todas estas maravillas que han transformado nuestro mundo. Y para nosotros que vivimos cuando todavía con tijeras se cortaban los materiales, estamos hablando de la película, nos mandaban dos películas de media hora. Un rollo, bueno, una película era para despedazarla y la otra era para ya restablecer el sonido que habíamos grabado en la otra, o sea, pero era una copia de trabajo que terminaba en cachitos. Se cortaba un cachito de película, un pedazo de texto, y se le ponía otro cachito de película velada de extremo a extremo. Entonces quedaba un círculo que giraba, y de ahí viene la palabra loop, looping the loop, o sea, daba vueltas, rizos, ¿no? Como garza, rizos, que se puede traducir, ¿no? Entonces, esos rizos, esas vueltas, esos rollos sin fin, eran los famosos loops. Y de ahí luego aquí en México pues se optó por tomarlos como medida. Entonces una persona que tuviera determinada cantidad de loops era una persona que, pues, que ahí sí se veía su salario, se veía su importancia, si era estelar, coestelar o primera parte. Así que es rica la historia del doblaje, es muy, quien quiera, quien se interese por el libro, lo puede conseguir ahora actualmente, lo puede tener inmediatamente, lo descarga de Amazon, porque como anécdota, el libro no tiene ninguna edición en físico. El libro es virtual. Entonces se descarga el PDF de Amazon y se llama El doblaje de voz, así sencillo. En Amazon se optó por hacerlo en 2 tomos. Entonces ahí quien le interese este tema y quiera ampliarlo, pues ahí está. Y lo puede descargar al instante. Y bueno, eso es así como para darle a alguien que quiera continuar con estas cosas, porque, bueno, hay muchos aspectos. El doblaje, como ya lo dijimos anteriormente, tiene muchas caras, tiene muchas, es una historia de historias. Y ahí van a encontrar todas. Tiene que ver con la radio, tiene que ver con la televisión, tiene que ver con el cine, tiene que ver con el teatro, en fin. Y eso es lo que está dicho en el libro. Además, los tipos de doblaje, porque hay infinidad de doblajes, ¿no? Podemos decir, doblan las campanas, doblaron la calle, y bueno, sí, y luego después se doblan las pistas de una canción. El mismo cantante puede hacer doblaje de pistas, canta la primera voz y luego ya en la otra pista canta la segunda voz y así se va, y puede hacer un coro él solito. Entonces el doblaje es un término muy amplio, muy amplio. Hay doblaje también le llaman doblaje en varios países a la regrabación, que es cuando ya se tienen las pistas de sonido y efectos de música y de voces, se mezclan en una mezcla armónica, y esas regrabaciones, todos meterlos en una mezcla que tengan los valores que se permite escuchar bien la música, escuchar bien los efectos, o sea, todos proporcionales, y la voz. Claro. Entonces, eso también se le llama doblaje, y se le llama doblaje también al texto de la traducción. La traducción del texto también en ciertos países se les llama doblaje. Entonces, entre el doblaje escrito, el doblaje sonoro, el técnico, el doblaje de voces, y en doblaje de voces, bueno, pues podemos hablar de 3 fases, ¿no? La voz hablada, la voz cantada, o la voz traducida. Es muy amplio el fenómeno del doblaje de voz. Muy amplio, muy interesante, tiene muchos aspectos. Y ojalá que ahora que lo siguen tanto, o sea, que siguen tanto a los actores de doblaje, pues también sigan la historia y la forma que tiene el doblaje, y que vayan razonando todos los aspectos que aún todavía no se estipula, cómo deben llamarse, cuánto deben durar, en fin, muchas cosillas.
Claro. Eso nada más por picarles la curiosidad, ¿no? Porque a final de cuentas van a aprender en Plaza Sésamo, ¿no? O sea, arriba, abajo y alrededor, alrededor, alrededor. Y bailen el brinco ya. ¿Sí? Sí, sí. Sí, y ese es lo maravilloso esto, lo que podemos jugar con el, porque les repito en algunas ocasiones que la actuación en otros idiomas es jugar, se usa la misma palabra de jugar, de juego, y eso, la actuación es una explosión de juego infantil. Y eso así debe ser y así debe seguir siendo. Y es agradable y es bello y nos ilumina la vida, la actuación y el compartir estos personajes. ¿Verdad? Claro que sí. Y además ya saben, disfruten su desayuno y pónganse como tigres, con garra. Eso me recuerda mucho cuando era niña. Sí, fueron 30 y tantos años de estar haciendo ese personaje y también 30 y tantos años de hacer la Rana René, que en Plaza Sésamo, que ahí no se cambió nunca la voz. La Rana René luego tuvo otras voces, bastantes voces distintas en otras series, pero en Plaza Sésamo siempre fue la que yo actuaba, la que se utilizó y no se cambió nunca. Por eso ustedes todavía la recuerdan. Está muy callado, todos estamos solos o hay alguien más ahí. Hola. No, es que todos ya se desmayaron acá. Manifiéstense, por favor. Esto es Plaza Sésamo, Arriba, abajo y alrededor. Ahora hablo yo, ahora hablas tú, ahora habla el otro. Tú no, tú cállate. Tú letra E, no te metas, letra E. No me patees, letra E. No me patees, letra E, por favor. Llévensela. Bueno, sí, como les decía, este es el reportaje que estamos haciendo para todos nuestros amigos. Ay, no, de verdad, muchísimas gracias. De nada. Y luego, yo creo que también les gustó el personajito, tengo personajes maravillosos, son muy lindos el personaje, por ejemplo, el italiano de Cars, el auto italiano. Luigi. Luigi, pero pues no es un Ferrari, ¿no? No es un Ferrari. Es un porque Schumacher, el que está entrando a mi tienda. No, si no es Ferrari, no me interesa. Yo solo sigo Ferraris. O les puede interesar también el de los personajes que son agradables y que le ha gustado a la gente. Está la Pantera Rosa, o sea, el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, que hicimos la primera película, y luego tuvo éxito y tuvimos que hacer, por supuesto, hicimos la segunda película. Y claro que nunca aprendí a decir el texto de que quiere una hamburguesa. No, bueno, no puedo decirle, pero ustedes saben. Y eso sí, cualquier ladrón que se atreva y que haya robado la Pantera Rosa, lo vamos a atrapar, porque somos nosotros la más grande policía del mundo, la policía de Francia. Así que atraparemos ladrón. Sí, como ven, es un juego maravilloso recordar esos personajes tan agradables, ¿no? Y hay tantos, el inspector Truquini, ¡sal de tu agujero, truco helicóptero! Que también lo conoce como inspector Gadget porque somos dos voces las que le dimos vida a esa caricatura. Uno fue en Los Ángeles, inicialmente lo hizo Guillermo Romano, en Los Ángeles. Luego la trajeron a México y me tocó doblarla y le cambiamos el nombre a Inspector Truquini en vez de Gadget. Pero bueno, las dos cosas son válidas en inglés y en español, como la Rana René y Kermit, ¿no? Claro. De hecho, fíjese que yo también me acuerdo mucho de uno de sus trabajos que usted doblaba también a Robin Williams. Ah, sí.
Sí, sí, ¿cuál fue qué película fue? Era en la de... Ah, es que se me fueron ahorita los nombres. Un Sí. poquito de nervios. No, no, perdóname. Aquí el de la tercera edad soy yo, ¿eh? Así que nada de. Se me fue el nombre, no me acuerdo. Qué bien actuaba. Ay, no. Bueno, Sí, sí, sí. aquí nosotros, hay algunas personas que le quieren pedir unos saludos con unas voces en específico. Ajá. Entonces, bueno, aquí, de hecho, aquí pusieron, aquí viene. Dice, aquí nos ponen que si usted podría saludar a Diana con la voz de Luke Skywalker y Pepe Le Pew. Ufale. Bueno, le tengo que decir a Dianita, un saludo muy cariñoso a Dianita. La voz de Luke Skywalker es una voz la voz que yo tenía hace 40 años. Como comprenderán, eso lo hicimos en 1978, en 1980. Es la misma voz, pero desde luego 40 años menos. Así que le mando un saludo muy cariñoso a Dianita. Me disculpo por tener 40 años más de cuando hice esa película, pero también quiere saber cómo se hace un, un zorrillo, ¿verdad? Quiere conocer un zorrillo amoroso, quiere conocer un zorrillo que anda persiguiendo a las zorrillitas y que dice, ven acá, mi amor, ven acá, no te escapes, bonita. Oh, te voy a corretear porque el amor es como la guerra. Sé la guerra. Vamos a hacer la guerra, tú y yo. No te escapes a dónde vas, ven acá, te abrazo, te beso. Oh, qué linda eres. Pero, ¿eres zorrillita o eres gatita con una raya de pintura blanca? Aquí dicen que muchas gracias y nos ponen que dice que lo disculpa. Gracias, muchas gracias. Sí, es que también hay algunas personas más crueles todavía que me dicen que haga la voz del grillo de la película La espada en la piedra de Walt Disney. Sí, Y sí. como comprenderán, pues es bastante difícil hacer una voz de niño cuando ya no se es niño. ¿Mm? Claro. Claro, así como que piensan que la voz se mantiene siempre en el mismo tono y es como que en algún Sí. momento todos crecemos, todo madura. Sí, que dice, Merlín, Merlín, me tragué una mosca. O sea, sí, ya son reminiscencias nada más, ¿no? Sí, sí. Pero como ven, es muy divertido, son películas que nos han marcado a todos, a ustedes y a nosotros, nos han marcado nuestra vida, nos han dado un espacio de recuerdos muy lindos. Sí, de hecho, bastante, y bastantes. Sí, sí, muchos, pues algunos ni siquiera se imaginan. También les debe haber gustado La vida es bella, en donde me tocó doblar a este actor que lo doblé en 4 películas por lo menos, que fue El tigre en la nieve, Pinocho, eh, una de la Edad Media, y esta la historia más famosa de la Vite Bella, y pues tuvo mucha importancia esa película. Buongiorno, principesa. O sea, era, buenos días, princesa. Oiga, usted siempre me cae del cielo. ¿Cómo le hace, eh? Ah, me encanta, princesa. Soy su seguro servidor, ¿eh? Lo veo la próxima vez que me caiga usted encima. Esa era una de las películas también muy recordadas, ¿no? No sé, es que estoy un poquillo medio nerviosa. Pero bueno, No, no, no. No, no, al contrario, si estamos entre amigos, por favor, estamos de una manera informal. claro. Soy su amigo antes que nada y me halaga mucho estar con ustedes. Les he dicho ya en repetidas ocasiones que eh, todos respetamos y queremos mucho a la juventud y yo tengo la fortuna de poder seguir con la comunicación con la juventud, en donde no ha habido
pues ese muro de silencio que se pone entre las generaciones. Sí, sí. Entonces yo me siento muy halagado de estar con ustedes, estoy a sus órdenes y no se inhiban, díganme lo que quieran, total. Tantas cosas he oído. Bueno, aquí nos piden otro saludo, que es para el usuario 121 con la voz de Don Gato. Ah, Cucho, ¿qué estás haciendo allí, Cucho? Por favor, Matute. No vamos a salir con sandeces, Matute. Por favor, permíteme, voy a meterme en el bote. Y ustedes, muchachos, al ataque. Algo así era. Esa voz fue una herencia de un compañero que falleció, que en vida se llamó Julio Lucena, una gran persona y personalidad también, que fue bailarín, cantante, actor y muchas cosas y todo lo bueno, y locutor definitivamente. Y cuando él falleció, pues tuve la suerte de convertirme en su heredero universal por el tono de voz. Me tocó hacer el Don Gato, imitándolo a él, desde luego. Nos dice un saludo para Lux, o sea, Lux con X, con la voz de Luke Skywalker, y que diga sí. Que la fuerza te acompañe. Sí. Que la fuerza te acompañe. Pues, un saludo para Lux Skywalker. Y aquí nos ponen un saludo para Javier Jirafa con la voz de Don Gato. Bueno, saludo para Javier Jirafa. Desde luego, desde aquí, desde este callejón, de todos nuestros queridos amigos de Don Gato y su pandilla. Y a ver, bueno, ahorita le pido y de este va a ser el penúltimo, que dice, muy importante con la voz del Tigre Toño. Muchachos, no olviden unirse al Foro 64. Los encargados harán un tigre de ti y es riquísimo. Muchachos, no olviden venir aquí al Foro 64, inscribirse, seguirnos y estar como tigres, con mucha garra, porque estar aquí hará un tigre de ti. Muchas gracias. De nada. Foro bueno, 64. ¿Sí? Sí. Y bueno, sonó muy argentino. Sonó muy argentino eso. Y bueno. Y bueno. Sí. ¿Viste? Loco. No. Sí. Bueno, pues como siempre digo, esto se alargó un poquito más así por el inconveniente y el suspenso, pero pues siempre digo, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Entonces, bueno, aquí nos despedimos de la transmisión. Les recordamos que si quieren estar un rato acá, pueden estar un rato en el Foro 64 para que sigan escuchando más tras bambalinas del olvido. Ok. Ya es así como ya cuando cenan los meseros. Exacto. Oye, bueno. ¿Te fijaste viste aquel cuate que, oye, le serví, qué bárbaro está, no, ese tipo, ¿no? Y a mí me dejó una muy buena propina, ¿sí? No, a mí no lo me tocó el tacaño, y así ya, todo eso ya lo vamos a ver ahorita. Sí, obviamente. Los comentarios, ¿cómo dicen? After party, ¿o cómo es eso? After party, sí, ya lo sé. Sí. Okidoki. Bueno, chicos, aquí llegó la entrevista y no lo olviden, recuerden todo lo que nos contó este señor acerca de lo del libro y sobre el mundo del doblaje y todo esto. Espero que lo tengan muy presente, sobre todo el libro, que a muy pocas personas nos han venido a hablar acerca de esto. Entonces sería muy interesante para las personas que quieran leerlo. Por ahí les vamos a dejar un link en Amazon. ¿Por ahí está? En Amazon, sí. El doblaje de voz. Amazon, Salvador Nájar. Claro. Y bueno, muchas gracias, señor, por estar aquí. De verdad, se le agradece mucho por prestarnos este ratote. Hombre, a sus órdenes. Por compartirlo con nosotros.
Encantado. Y les deseo lo mejor del mundo a todos ustedes, porque son ustedes los que llevan ahora la estafeta y son los que están creando la actualidad, así que pues mucho éxito. Y bueno, estoy a sus órdenes también en el Facebook por si tienen alguna duda o lo que sea, estamos ahí también. ¿Perdón? ¿Cuál es su Facebook para que pues, la gente... Salvador Nájar, hay dos páginas. Una es la que abrieron los seguidores y se llama Salvador Nájar, pero con mayúsculas todas. Y Salvador Nájar solo con las iniciales mayúsculas, esa es mi página personal. Okay. Que ya de personal no tiene nada, pero así se dice. Bueno, chicos, ya saben, por ahí vamos a dejar los links para que sigan a Salvador. Y bueno, de verdad, señor, lo vuelvo a decir una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y se le agradece todo lo que compartió con nosotros. Estoy a sus órdenes. Bueno, chicos, adiós. Las producciones de Esperma 64 y Foro 64 llegan gracias al apoyo de espectadores como tú. Por favor, apoya los shows dirigiéndote a foro64.amamut.com/donar.